dice Benalene? ¿Se nos repite cómo se dice cuando alguien está enojado? Sí, lo voy a escribir. Sentlamic. Esta se refiere a una persona. Tlami, acabar, terminar. Y Sen está describiendo algo total. Ese es algo que estamos describiendo de una persona de enojona, digamos como de manera natural, ¿sí? Su forma de ser, Sentlamic. A veces decíamos en el pueblo, Inoltlacat, Tlahuel Sentlamic. Aquella persona es muy enojona o es muy enojón, Sentlamic. Pero lo que entendemos, lo que está describiendo es ese alguien se le termina, esto está en presente, la totalidad, como si fuera una unidad, se rompe esa unidad, se rompe esa totalidad. Pero precisamente cuando explotamos, se rompe algo, una continuidad, de repente estamos alegres o así, y de repente, como decimos, explotamos, se rompe una continuidad de si estamos alegres o estamos tristes o serios, así. Pero no es la única forma para decir enojón, enojona en náhuatl. Le vamos a agregar los llamados yolkentzin y los llamados yolcuicuitlatic. También como Sentlamic, enojón, yolkentzin quiere decir pequeñito corazón, o sea que tiene pequeñito el corazón. Metafóricamente pues, ¿no? Pero esto, yolcuicuitlatic, quiere decir alguien que tiene excremento en el corazón. Entonces también se le dice enojón o enojona. Pero cualquiera puede caer en algún momento, en muchos momentos, en ser de repente Yolcuicuitlatic o Yolkentzin, ¿verdad? Pero generalmente se usa como algo ya su carácter, ¿no? De la persona.